Buenas noches, estimado doctor. Le saluda Henry Ventura, que es coordinador académico en las discapacitaciones. Y hoy empezamos con la novena sesión programada del diplomado, contando con la participación del doctor José Ronald Vázquez Sánchez, quien es especialista en ciencias ambientales y todo lo que ello conlleva en el currículo que le he presentado. Doctor José Ronald, bienvenido a esta sala. Le doy paso. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor Henry. Gracias, Muy bienvenido. buenas noches con todos los asistentes. Seguramente se van a ir incorporando en el transcurso de la sesión. Es bastante interesante compartir temas que son de gran importancia, ya sea local, regional, nacional e incluso internacional. Entonces, lo que vamos a tratar es un tema que se está abordando en todos los escenarios jurídicos, escenarios políticos, en los tratados y incluso en la academia, como lo estamos tratando el día de hoy. Voy a permitirme a presentar un PPT y también algunas láminas que me parecen bastante interesantes para esta disertación. Que me confirman la presentación, ¿no? Si se puede visualizar, por favor. Sí, doctor. Al que esté el Sí, mando confirmado, me señor. hace saber. Correcto, todo ok. Entonces vamos a empezar con esta presentación. El tema que corresponde al día de hoy tiene que ver con los pueblos indígenas, comunidades nativas, jurisprudencias relevantes, un marco jurídico nacional y un marco jurídico internacional. Eh, Hablar de pueblos indígenas eh, nos va a remitir a escenarios en Latinoamérica con la llegada de los europeos, de los peninsulares, ¿no? Que mencionaron o otorgaron cierta categoría, ¿no? A los habitantes de diferentes regiones donde se encontraban por una serie de comportamientos culturales, cosmovisiones, ambientales, ¿no? Obviamente no habían observado. Entonces en las crónicas, en la literatura, quedó documentado con ciertas categorías. Nos vamos a preguntar nosotros qué son los pueblos indígenas o qué son las comunidades nativas. Si nosotros revisamos nuestro marco jurídico vigente, la Carta Magna, no vamos a encontrar la categoría de pueblos indígenas. Vamos a encontrar otra categoría. Pero el pueblo indígena ya se ha categorizado de manera de carácter universal. Incluso puede ser hasta una imposición, como el sistema hegemónico, el sistema institucional mundial, a través de las diferentes organizaciones, le han dado una categoría. ¿Está bien o está mal? Eso va a quedar para reflexionar. Entonces, ¿quiénes son los pueblos indígenas? Nos vamos a plantear una pregunta. Siempre nos vamos a plantear, o siempre en ciertos escenarios, en escenarios que tienen que ver con donde se resuelven las controversias, las disputas. Me refiero a los temas jurisdiccionales. Cuando uno observa, cuando uno prende Justicia TV, le hacen la pregunta, ¿no? ¿Qué es pueblo indígena? Al defensor de los pueblos indígenas, al abogado o al representante o a X. ¿En qué consiste? Deme sus características. Pues vamos a ir nosotros mencionando ciertas características, cómo se han ido estructurando tanto en la literatura, en los convenios internacionales, ¿no? Que es relevante y pertinente para esta ocasión y todas las ocasiones donde
se llevan a cabo el, el tema de pueblos indígenas. Acá en este PPT se hace mención, la pregunta, ¿quiénes son los pueblos indígenas? Respondemos ante esa pregunta. Los pueblos indígenas, lo dicen así algunos, otros dicen pueblos originarios. ¿Por qué originarios? Porque estuvieron antes del Estado, ¿no? Moderno, porque estuvieron antes de las nuevas, los nuevos colonizadores o las administraciones occidentales o X. Algunos dicen pueblos indígenas, otros pueblos originarios. Entonces son aquellos que descienden de las poblaciones que habitan en un país, ¿no? En un país, en un estado, en una región geográfica. Y eso, como lo mencioné hace un momento, que data incluso pues antes de la época de la llamada colonial, ¿no? Antes de ese momento. Habitan cientos de años, incluso siglos, ¿no? O el establecimiento de las actuales fronteras. ¿M? Los estados modernos tienen sus fronteras, tienen sus hitos, pero en esos hitos vamos a encontrar poblaciones que son milenarias, poblaciones que son ancestrales, que comparten que comparten vínculos culturales, vínculos en costumbres, cosmovisiones desde el establecimiento actual de las fronteras que se reconocen como pueblo indígena y que conservan, puede ser toda eh, su tradición o puede ser eh, parte de ellas. Porque, bueno, todos los humanos somos seres errantes, caminantes, dejamos esa geografía, vamos en el camino de nueva búsqueda de escenarios que van a satisfacer eh, mis necesidades o voy a descubrir, ¿no? Porque navegamos, viajamos, caminamos con el fin de descubrir, de encontrar o de satisfacer y ese aislamiento o ese alejamiento de mi espacio puede ser voluntaria o puede ser o puede ser motivada. Cuando digo puede ser motivada es porque eh, son elementos externos, ¿no? Ajenos al escenario que obligan a esa población o a ese grupo a un desplazamiento hacia otros escenarios, ¿no? Entonces ahí mencionó que algunos son voluntarios y otros son involuntarios. Lo que ocurre en Perú son voluntarios y también son involuntarios. Vamos a ver por qué son involuntarios. Entonces acá que conservan toda o parte de sus propias formas de instituciones. En toda población, en todo grupo humano, ¿no? Vamos a encontrar que existen instituciones sociales. Entonces puede ser un Wambis, un Cocama, un Shipib, un Eceja, un Nanchis, un Bora, un Machiguenga. ¿Tiene instituciones sociales? Pues sí, tiene instituciones sociales. Existen elementos culturales que en algunos en momentos no han sufrido una hibridación. Se mantienen auténticos todavía. En otros momentos ya no hay autenticidad. Por eso, dice acá en el PPT, comparten parte, ¿no? Parte. ¿De qué? De las instituciones sociales, parte de los asuntos culturales, parte de las cosmovisiones, parte del sistema económico, no de ello, parte de una economía y parte de un sistema político. Tenemos el asunto religioso, el asunto cultural, el asunto económico y el asunto político. Allí vamos. Entonces, esa es la primera respuesta que podemos decir a qué es un pueblo indígena. Les comento, yo me encuentro en una ciudad bastante curiosa, por no utilizar otros adjetivos, la ciudad de Lima,
Muchas personas, incluso estando en la academia, no tienen una definición sobre un pueblo indígena, salvo aquellos que son instruidos en asuntos de la sociología o de la antropología o de la lingüística, ¿no? O de la filosofía. Pero en otros escenarios de las formaciones profesionales, no. Y qué decir también de los asuntos jurisdiccionales, que eso es lo que nos compete a nosotros, conocer el tema de los asuntos jurisdiccionales para hablar de una justicia. ¿Qué caracteriza a los pueblos indígenas en el Perú? En el Perú es el Estado identifica a los pueblos indígenas tomando en cuenta características únicas, ¿no? ¿No? Que tiene unas características únicas, una característica que es milenaria, ¿no? Una característica particular, una característica eh, que, que, lo has- que han sido asumidos y lo mantienen, que lo distinguen de los otros miembros, ¿no? Y no solamente poblaciones de la sociedad nacional. Existen, según el Ministerio de Cultura, más de 50, ¿no? Más de 50 eh, poblaciones indígenas muy particulares. ¿No? Entonces, y estos están ubicados tanto en la costa y sierra selva. Y acá vamos a mencionar qué es lo que cuáles son estas características, ¿no? ¿Qué es lo que se distingue? ¿Cuáles son esas características únicas? Entonces, mencionamos acá. Miren, estas características son objetivas y vamos a mencionar más adelante que son características subjetivas, ¿no? Características objetivas y subjetivas. Entonces, hay una continuidad histórica. Por eso le mencioné, antes de la llegada de los europeos, de los peninsulares, incluso los peninsulares a Centroamérica, a Latinoamérica, o de otros estados, a poblaciones milenarias, ¿no? Puede ser en el África, puede ser en el Asia, ¿no? Oceanía, ¿no? O América. Entonces, esta continuidad histórica, me dice acá, ¿qué más tenemos? También existe un vínculo territorial y otro que son las instituciones propias, ¿no? Hay una institucionalidad propia, hay un vínculo territorial, y es interesante cómo es ese vínculo territorial de un pueblo indígena, ¿no? ¿No? Entonces vamos a esa continuidad histórica, porque descienden de las poblaciones originales, ¿no? De América. ¿No? Porque se llegaron en ese proceso de errantes, ¿no? Hace miles de años, encontraron el escenario o la geografía perfecta, les pareció bastante interesante y desarrollaron allí sus asuntos sociales, culturales, económicos, políticos, religiosos, ¿no? Se establecieron y se desarrollaron en función a lo que brindaba la Pachamama, ¿no? O lo que brindaba el entorno. Obviamente, a descubrir, a procesar y a compartir esos saberes. Entonces, descienden las poblaciones originales de América que viven en el continente mucho antes de la llegada de los peninsulares, ¿no? Los peninsulares fueron los que llegaron a Centroamérica. Cuando digo eso, me refiero al Reino de Castilla, ¿no? Al Reino de Castilla. Y en el futuro, lo que dominaron en España. ¿M? Y el otro tema, que ese es el vínculo territorial. ¿Por qué? Porque tienen una vida, tienen vínculos espirituales, entonces hay un asunto teológico allí, ¿no? Se desarrolla un asunto teológico, ese vínculo con el entorno, ese elemento objetivo que está allí, que puede ser el río, que puede ser los bosques, que puede ser algún mamífero, que puede ser algún reptil, X, ¿no? Desarrollan un vínculo espiritual, desarrollan un vínculo histórico con su territorio ancestral. Entonces hay un asunto bastante interesante de este vínculo territorial que en la actualidad se refleja y se expresa y lo expresan en sus desenvolvimientos políticos, es un desenvolvimiento de reclamo, es un desenvolvimientos jurídicos, legislativos, que lo hacen tanto nacional o a nivel internacional. En la actualidad, pues ya
Cuando hablamos de pueblos indígenas, vamos a mencionar que se encuentran agrupados políticamente, ¿no? Y que existe una central, ¿no? Que representa en el Perú. Así también lo existe en Ecuador, lo existe en Colombia, lo existe en Brasil, lo existe en Bolivia, en Centroamérica también. Y ya también estas organizaciones nacionales se organizan de carácter internacional. ¿Cuál es el tema? Mantener su continuidad histórica. ¿Cuál es el asunto? Respeto a sus derechos territoriales, a su continuidad histórica. Pero vamos por otro tema, esas instituciones propias, porque tienen instituciones propias, porque tienen instituciones políticas, ¿no? Hay un asunto que también hay elecciones, hay representatividad, ¿no? Que puede ser el más antiguo, que puede ser el más sabio, que puede ser el más veloz, el más sagaz, el más ladino, el más, ¿no? El, el más astuto, ¿no? El más sabio y el repetí, creo, entre esos escenarios, que tienen políticas culturales, económicas y sociales propias de otras poblaciones. Por ejemplo, ¿qué vamos a notar nosotros? Nuestra constitución política dice, ¿no? Que el Estado está compuesto por un conjunto de naciones. Sí, pues efectivamente, ¿no? Otro dice, los recursos naturales son patrimonios de la nación, ¿no? Él dice la nación, entonces, cuando hablamos de nación, es bastante interesante porque no es lo mismo nación que Estado. Entonces, ¿qué vemos acá? Dice, por ejemplo, una lengua, un lenguaje. Entonces, un aguajún mantiene un lenguaje, un cocama, cocamilla, mantiene unas costumbres. Un shipibo mantiene una cultura y un modo propio de vida. Vamos a los ceseja, las formas de relacionarse con su entorno, ¿no? Vamos a un ashuar, las formas de organización. ¿M? Vamos a un matzés, las formas de establecer la justicia, entre otros, entre otras formas. Vamos allí, cómo se relacionan en ese entorno, en la organización, la forma de establecer la justicia, entre otros. Además, por acá, vamos a ver el otro escenario de las características que son subjetivas, ¿no? De esas características subjetivas. Se identifican como un pueblo indígena, es decir, poseen ¿qué? Una conciencia colectiva, ¿no? Entonces, hay otro grupo de sujetos que tienen una conciencia individual, ¿no? Pero cuando nosotros visitamos a un pueblo indígena, vamos a notar que tiene una conciencia colectiva. ¿M? Recalcar que nuestra constitución política no reconoce como pueblo indígena, no reconoce como comunidad nativa. Eso vamos a ir comentando más adelante. Sino que este es dentro de la literatura de carácter internacional, que también se habla en los escenarios, en los escenarios jurisdiccionales, políticos, académicos, sobre pueblos indígenas. Entonces, en esta característica subjetiva, ¿sí? Posee una conciencia colectiva. ¿No? Que es interesante. El occidental tiene una conciencia individual, propio de los escenarios económicos, como se han ido desarrollando con el tema del liberalismo. Entonces, al tener una identidad indígena originaria y al compartir los vínculos, ¿no? Se comparten los vínculos. Acá, por ejemplo, en este tema de los criterios de identificación en pueblo indígena, vámonos ahí. eh, en estos criterios de identificación de pueblos indígenas hay objetivos y el subjetivo. En el subjetivo se autoidentifican, ¿no? Me autoidentifico X, me autoidentifico Y, ¿no? Entonces, en el tema de lo objetivo es la continuidad histórica, eh, conexión territorial, instituciones y costumbres propias, que estas costumbres e instituciones pueden ser parcial o pueden ser total.
¿Eso dónde lo vamos a encontrar? En la normativa de la OIT, Organismo Internacional del Trabajo, el convenio 169. Antes de este convenio existía el convenio también, un convenio en el año 1950, no recuerdo bien esa fecha, que existió otro convenio, pero que no fue respaldado por los estados, no fue acogido. Entonces, en el año 1987, 89 creo, sale se da este convenio, el convenio 19. Qué bueno que Perú, pues, lo suscribió, ¿no? Y tenemos unas normas, también nacionales, ¿no? Normas nacionales. Acá de tener una lengua propia es una de las principales instituciones sociales y culturales de un pueblo indígena originario, ¿no? Los machiguengas. Tiene una lengua propia. Esa es una de las principales instituciones sociales. Se comunican, se educan, desarrollan sus actividades, ¿no? Y una serie de coyunturas que ocurren allí. Entonces, ¿y el otro cuál es? El tema cultural de un pueblo indígena o pueblo originario. Pero sin embargo, también hay que agregar acá, eso no puede ser un factor determinante para un reconocimiento, ¿no? Porque un pueblo indígena no puede conservar su lengua ancestral, pero sí puede mantener otras instituciones, ¿no? ¿Cuál puede ser? El tema político, ¿no? El tema de la colectividad, ¿no? El tema colectivo. Otro, cuál puede ser? Las cos, las costumbres. ¿Mm? Puede ser las costumbres. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna aclaración, lo pueden eh, ustedes agregar en el chat del Zoom. ¿Cómo las normas peruanas definen a los pueblos indígenas? Miren, las normas peruanas han establecido una definición de carácter general. ¿M? Ahorita voy a proyectar una constitución en la época de Leguía, donde ahí se hace mención, ¿no? Sobre los pueblos indígenas. Ahí sí hace mención como pueblo indígena. Entonces, las normas peruanas han establecido una definición legal general y nombres y definiciones legales específicas para un pueblo indígena. Pero a pesar de que las normas peruanas, los pueblos indígenas pueden ser llamados con diferentes nombres, ¿no? Nativo, originario, algunos lo llaman indio, eh, aborigen, X, ¿no? Eso no cambia su naturaleza como pueblo ni sus derechos colectivos. El que sea nativo, indígena, originario, ¿no? Ancestral, eso no lo cambia. Pues los indígenas que se encuentran en el estado de Perú, ¿no? Descenden de los diversos pueblos que viven en el Perú. Antes de la llegada de quién? De los occidentales, de los peninsulares. Pues ellos mencionan que tienen un derecho, que tienen un territorio ancestral, instituciones propias y nos identificamos como pueblos indígenas, ¿no? Por cierto. Entonces voy a dejar de compartir para ahorita proyectar. eh, ¿Dónde está? ¿Dónde está acá? Perdón, perdón, ya. ¿Logran ver? Sí, ¿no? Díganme algo, sí, ¿no? Hola. ¿Cómo las normas peruanas definen a los pueblos indígenas? Sí, doctor. Ya, entonces, acá estoy citando la Constitución en el escenario de Leguía, del año 1919 y se promulga el 18 de enero del año 1920. Entonces, vámonos a acá, o vamos a ir a avanzar, para hacer mención en este artículo, ¿no? Habla en el capítulo 4 sobre de las garantías sociales. Dentro de las garantías sociales, vamos a encontrar el artículo 41, que hace mención a aquel artículo 41. Los bienes de propiedad del Estado, de instituciones públicas y de comunidades indígenas, ya hace mención, no hace mención a pueblos indígenas, pero a comunidad indígena, son imprescriptibles
y solo podrán transferirse mediante título público en los casos y en las formas que establezca la ley, ¿no? Que dice, propiedad de los, son bienes del Estado, de instituciones públicas y quiénes más, ya lo dice de las comunidades indígenas. Entonces, eso es imprescriptible y solo podrán transferirse mediante un título público en los casos y en las formas que establezca la norma. Pero vamos a ir a otro artículo que es más amplio que el artículo 58, ¿no? El Estado protegerá a la raza indígena, ¿no? A la raza indígena. Este término raza como que ya no debe utilizarse, ¿no? No debe utilizarse, ya es un tema que debemos dejar de expresar, ¿no? El Estado protege a la raza indígena, se dijo en esa constitución, ya los tiempos cambian, en la actualidad ya vamos por otras expresiones, a la raza indígena y dictará leyes especiales para su desarrollo, mire, para como la forma como ellos ven cómo van cambiando, y cultura en armonía con sus necesidades, con lo que ellos requieren, no les imponen. Dice leyes especiales para su desarrollo y su cultura en armonía con sus necesidades. La nación reconoce la existencia legal, ¿no? De las comunidades indígenas y la ley declara los derechos que les corresponden. Entonces, qué interesante cómo en esta constitución, después aparecen otras constituciones y ya no se habla, ¿no? Hasta después ya de con Velasco y más adelante. Bueno, con la constituyente del 79 y 93. Entonces, el Estado protege la raza indígena y dicta leyes especiales para su desarrollo y su cultura en armonía con las necesidades de las naciones y reconoce la existencia legal. Recuerden que en esos momentos, eh, en el Perú y en América y en el mundo se vivían una serie de conflictos sociales, de conflictos políticos, ideológicos, doctrinarios, ¿no? Que llevaron a, a reconocer, que motivaron el reconocimiento o motivaron que la toma de conciencia. Ahora voy, pero ¿a qué me refiero con ello? Porque existían también pensadores en Perú. Uno de los pensadores bastante interesantes fue don Manuel González Prada. Dentro de dentro de sus textos tiene algo que se dice nuestros indios, ¿no? Hace mención nuestros indios, porque él nota la preocupación, ¿no? De cómo los indios, los campesinos, eran maltratados. Entonces, estos pensamientos eh, políticos, estos pensamientos, estas reflexiones, esta toma de conciencia, ha llevado que en el Parlamento se legisle a favor de ellos. Cito lo que dice don Manuel. Alguien está rayando acá, no sé quién será, alguien se equivocó. ¿Qué dice acá don Manuel? Las condiciones del indígena puede mejorar de dos maneras, ¿no? Interesante lo que dice de dos maneras. ¿Es esta o el otro? ¿No? Él da la alternativa. O en el corazón de los opresores se conduela al extremo de reconocer él derecho de los oprimidos o el ánimo de los oprimidos, ¿no? Del oprimido, dice. Uno es del opresor y el otro del oprimido. Adquiere la virilidad suficiente para escarmentar a los opresores, decirle ya no basta, ahí nomás, estás mucho explotando el caucho. Si el indio aprovechará, dice, en rifles y su cápsula todo el dinero que desperdiciara en el alcohol y la fiesta. Bueno, pues no, pues gastaba mucho en eso. Si en un rincón de su choza o en un agujero de una peña escondiera un arma, cambiaría de condición, haría de respetar su propiedad y su vida a la violencia, respondería con qué? Con violencia, escarmentando al patrón que le arrebatara las lanas, al soldado que le recluta en nombre del gobierno, al montonero que le robe el ganado, bestias de carga, ¿no? Entonces, interesante, este,
este, esta reflexión de don Manuel González Prada, ¿no? Al indio no se le predica humildad y se resigne, perdón, y resignación, sino orgullo y rebeldía, que ha ganado con 300 o 400 años de conformidad y paciencia. Mientras menos la autoridad sufra, mayor daño se liberta. Hay un hecho revelador, reina mayor bienestar en las comarcas más distantes de las grandes haciendas, ¿no? Que disfrutan de más orden y tranquilidad en pueblos menos frecuentados por autoridades, ¿no? Por autoridades. Entonces es interesante cómo don Manuel y ya obviamente más adelante también Mariátegui, entre otros pensadores, motivan al legislador para que eh, en sus cartas magnas y en sus normas especiales haga mención pues que hay grupos que son maltratados, son vejados, son vulnerados y que también son humanos, por lo tanto tienen derecho a existir, a permanecer, a gozar, ¿no? De su tranquilidad. Y entonces acá ya en la carta magna dice el Estado protegerá a la raza indígena y dictará leyes especiales para su desarrollo y cultura que en armonía con sus necesidades, ¿no? La nación reconoce la existencia legal de las comunidades de indígenas y la ley declara los derechos que les corresponden. ¿Mm? Entonces, eso es lo que les quería mencionar. Y ahora, regresando entonces a esta presentación, a esta presentación, ¿cómo las normas peruanas definen a los pueblos indígenas? Pues las normas peruanas han establecido una definición legal, ¿no? Empezamos la época de Leguía, en el año 1919, ¿no? Hacia adelante, en general, y nombres de definición legales específicas para los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, según las, las normas, ¿no? Eh, peruanas y las características particulares de los pueblos indígenas del país pueden afirmarse que son pueblos indígenas, sí. Algunas de las comunidades campesinas, las comunidades nativas, los pueblos indígenas aislados, los pueblos indígenas en contacto inicial, pues esto existe, ¿no? Esto existe. Los Piasi que se les dicen, los Mashcopiro, que están en la frontera de Perú y por cierto, están protegidos jurídicamente, pero a pesar de ello hay grupos que por una motivación de extraer el recurso como madera, minería ilegal, no, minería aluvial, etc. Bueno, religiosos evangélicos que no comprenden, ¿no? Esa forma o estilo de vida eh, genera una perturbación, ¿no? Pueblos indígenas aislados que fueron por voluntad propia o que se vieron obligados, ¿no? Que se vieron obligados a ir hacia otro espacio porque Perú, pues en el Perú tuvo bueno, varios escenarios, pero uno de los escenarios más dolientes que fue en la época del caucho, ¿no? Yo tuve en el año 2010-11 dialogar con una persona que se llama Amadeo García García, es del pueblo Taushiro, ¿no? Del pueblo Taushiro. Él fue el único que sobreviviente, ¿no? De este pueblo indígena Taushiro. Él mencionaba cómo en la época del caucho su familia era maltratada y se vieron en la necesidad de salirse de esos territorios, ir a lugares más profundos para no ser vejados, maltratados o agarrados como acémilas, ¿no? Como bestias para cargar, como mano de obra. Y vamos por otro tema. Acá esto sí ya va cambiando, ¿no? Donde aparece un marco normativo sobre las comunidades campesinas.
¿Qué son las comunidades campesinas? Según este escenario jurídico, según esta norma, ¿no? Las organizaciones, ¿no? Son organizaciones integradas, ¿por qué? Por familias que habitan y controlan determinados territorios, ¿no? Ligados por vínculos ancestrales, sociales, económicos, culturales, expresados en la propiedad colectiva, la propiedad comunal, ¿no? De sus tierras, del trabajo, practican el tema de la minca, ¿no? El apoyo mutuo, la solidaridad, ¿no? Se habla mención de un gobierno democrático y el desarrollo de las actividades multisectoriales, el tema de la mita, el tema de la agricultura, ¿no? Cuyos fines se orienta ¿a qué? A la realización de plena de qué? De sus miembros. Comunidades campesinas que vamos a encontrar en la costa y en los Andes, ¿no? En los Andes. Otros ya también utilizan políticamente y jurídicamente, se autoproclaman como comunidad campesina en escenarios que no, pues, que no corresponden, ¿no? Me refiero al Amazonas, ¿no? A la Amazonía. ¿Me permiten un ratito? Por favor, voy a consumir un poquito de agua, un minuto. Disculpen por favor esa impertinencia, pero donde estoy hace un montón de calor. Entonces, ya mencionaba lo que tiene que ver con las comunidades campesinas. Y acá, cómo se encuentran reconocidos nuestro marco normativo sobre las comunidades nativas. Las comunidades nativas tienen origen en los grupos tribales de la Amazonía, y ceja de selva, ¿no? Ceja de selva, y están constituidos por conjuntos de familias vinculadas por los siguientes elementos principales: el idioma o dialecto, características culturales, sociales y tendencias y usufructos común y permanentemente de un mismo territorio con asentamientos nucleados o dispersos. Mencionar que las comunidades nativas se encuentran también en la costa, ¿no? Si hablamos jurídicamente, se encuentran en la costa, se encuentran en los Andes y también se encuentran en la Amazonía. No como dice acá, que solamente se encuentran en la selva y ceja de selva. Yo les voy a mencionar que existe un pueblo indígena que se encuentra en la costa norte del Perú, en la región Lambayeque, y a ver que ustedes me pueden escribir por el chat, y que su nombre de este pueblo indígena empieza con C, ¿no? Empieza con C. A ver, ¿qué me pueden decir para los presentes? ¿Cuál es ese pueblo indígena que está en la región de Lambayeque y que su nombre empieza con C? Escriben nomás, lo escriben para no estar yo estar allí. Entonces acá lo que hace mención la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y de Ceja de Selva, ¿no? Decreto Ley 22.17.5 del año 1978 en el artículo 8. Entonces, ahí regresando a esta presentación que mencionamos hace un momento, sobre acá vamos a ver qué son los pueblos indígenas, ¿no? Los pueblos indígenas aislados.
Entonces, también hay un marco normativo que en el año 2006 son pueblos o parte de ellos que no se relacionan de manera sostenida con las demás integrantes de la sociedad nacional, o que habiéndolo hecho han optado por quién descontinuar en contacto. Por eso les mencionaba que pueblos aislados porque sufrieron la inclemencia, el maltrato, eh, por parte del Estado también, por parte del Estado. Hay que recordar que un pueblo indígena se oponía a una actividad y en un gobierno que muchas personas alaban, el gobierno de Belaúnde, la Fuerza Aérea bombardeó, ¿no? Bombardeó a estos pueblos indígenas. Muchos murieron. A ver, ¿qué me pueden decir por el chat? ¿Cuál fue ese pueblo indígena que fue bombardeado por por la Fuerza Aérea y tuvieron que ir ahí, salir de ahí, ¿no? ¿No? Entonces, vemos ahí, ya hay una ley para la protección de los pueblos indígenas y originarios en situación de aislamiento y situación de contacto inicial, ¿no? Entonces, son pueblos o parte de ellos que no se relacionan de manera sostenida por varias situaciones, ¿no? Eh, Porque han sufrido la inclemencia del caucho, o en lo que sufren de la minería o la trata, ¿no? Entonces, siempre hay que, siempre el humano o el ser, eh, ¿no? Protege a su prole, ¿no? Protege a su prole. Entonces, habiéndolo hecho, han optado por qué? Descontinuar en contacto. Desean mantenerse ahí, en contacto, fuera de ello. Por otro lado, lo que son los Piasi, los pueblos indígenas en contacto inicial, son pueblos o parte de ellos que han comenzado un proceso de interacción con los demás integrantes de la sociedad, ¿no? De la sociedad. Entonces acá hay acá en la ley, también lo que sí se menciona en la ley para la protección de los pueblos indígenas y originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial. Pueblos indígenas aislados. ¿Quiénes son? Los mashcopiros. Los mascopiros. También podemos decir que ellos pueden ser los mascopiros porque están ahí fotografías, videos, ¿no? Salen de su, vamos a denominarlo, de sus territorios por búsqueda de alimento o porque también curiosear qué hay allá, ¿no? Bueno, y hay enfrentamiento también ¿no? Con otros lugareños. Pues, pero jurídicamente se encuentran protegidos, jurídicamente, eh, que es normas de carácter nacional y normas de carácter de carácter internacional, como que vamos a ver en su momento, es el tema del convenio 169 de la OIT, entre otras, ¿no? Entre otras normas, pero la OIT es lo que más precisa en relación a los pueblos indígenas. Acá los pueblos indígenas, para mencionar acá, ¿qué tenemos? Son pueblos originarios que tienen derechos anteriores a la formación del Estado peruano. Tienen derechos. Por el simple, no simple, ¿no? Por la condición de existir antes del Estado, ¿no? El Estado. El Estado es una institución abstracta, ¿no? Una institución abstracta, ¿no? Que no lo vemos, pero sabemos, nosotros lo entendemos que existe, pero ellos no lo pueden captar que existe, ¿no? Entonces mantienen una cultura propia, un espacio territorial y se autorreconocen como pueblo indígena, ¿no? Se reconocen como Ashuar, se reconocen como Machiguengas, se reconocen como Cocama Cocamilla, ¿no? Se conocen como Quichua, ¿no? Como Quichua, entre otros, entre los más de 60 pueblos que existen. Entonces, en estos se incluye a los pueblos en aislamiento voluntario o no contactados, así como las comunidades nativas o campesinas, nativas o campesinas. Entonces, la denominación de indígena comprende y puede emplearse como, como sinónimo de originarios, como sinónimo de tradicionales, como sinónimo de étnicos, como sinónimo de ancestrales,
como sinónimo de nativos u otro vocablo, ¿no? Eh, que puede tener o tenga relación con lo indígena. Entonces, esa es la denominación. Algunos lo hacen, lo dicen los originarios, los tradicionales, los étnicos, los ancestrales, nativos, incluso otros dicen los indios, ¿no? Hay una serie de denominaciones que se utilizan. ¿Mm? Entonces, la ley establece el régimen de protección a los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas. Este conocimiento ancestral o este conocimiento milenario no se debe perder, ¿no? Porque, ya como está acá la norma, porque muchos se encuentran vinculados a los recursos biológicos, ¿no? Al uso de las plantas como cuestión, como médico, pues como cuestión medicinal, ¿no? Como cuestión de ritual, y para que ellos encuentren este, este conocimiento vinculado a los árboles, a las plantas, a las hojas, ¿no? La funcionalidad de beneficio al ser humano, fue pues un proceso de años, fue un proceso de años, que el laboratorio estaba vinculado en su relación con con la naturaleza, ¿no? Es un vínculo ahí con la naturaleza. Entonces, ¿dónde se encuentran los pueblos indígenas? Ya mencioné hace un momento, a ver, ya no sé si me pueden decir. Y yo mencioné que podemos encontrar indígenas en la costa, mencioné que en la sierra y en la Amazonía, ¿no? Viviendo como comunidades campesinas, algunos, otros como comunidades nativas y como pueblos indígenas aislados o en contacto inicial. ¿Qué me pueden decir? A ver, si está en el chat, por acá voy a ir ver si ya agregaron, no, no han agregado todavía. eh, ¿Qué pueblo indígena encontramos en la, en la costa norte? ¿No? A ver si les doy a ver unos minutitos por allí, si están activos. Bueno, quizás son tímidos, pero son los Cañaris, ¿no? Los Cañaris. Es un pueblo, y ahora están en enfrentamiento, ¿verdad? Están ahí bastante preocupados porque tienen una situación con un enfrentamiento con actividades extractivas. Uno de los enfrentamientos o de las situaciones o momentos que ocurre con los pueblos indígenas son el que las actividades extractivas, ¿no? Las actividades extractivas que son de carácter formal, entonces el Estado avala la actividad extractiva, otra actividad extractiva que es de carácter, pues, eh, ilegal, ¿no? Ilegal, irregular, informal, ¿no? Entonces, la mayoría de los pueblos indígenas viven en comunidad en sus territorios ancestrales, pero también podemos encontrarlos en lugares reconocidos como anexos, ¿no? Otro como qué, como centros poblados y ciudades, ¿no? Vamos a encontrar en ciudades. En la ciudad de Lima se encuentra la comunidad Shipibo, que han tenido un evento lamentable. Doctor, por favor. Sí, Sí, estaba viendo, disculpe, bueno, estaba viendo internet acá cuántas etnias hay en la costa, pero hay varios. Chocas, Wari, Chanca, aunque costa, Chanca no es costa, Bicu, Yauyos, Queros, Jacaru, Aymaras, Sausas. Disculpe, estoy mirando, no sé si es, bueno, no toda la información en internet necesariamente es válida, pero usted que tiene la experiencia de Yorubilcas, Tarumas y Udos, ¿no? Acá dice, bueno, en la costa del Perú. Bueno, hay varias. Bueno, sí, no, pero el pueblo indígena gracias. ancestral es el que está en la costa norte del Perú, que son los Cañaris, Eso sí, había. los Cañaris, ¿no? O sea, es Gracias por la información. ancestral. Los otros son comunidades que descienden, ¿no? Que tienen una descendencia, pero en menor grado. Pero el pueblo indígena que tiene costumbres, economía, religioso, cultura, ¿no? Son los pueblos, son los cañares. Y es interesante porque están en la costa norte.
supone que a la costa norte llegaron los europeos, ¿no? Se supone que ahí ya no debieron permanecer, digo, no debieron, pero han mantenido esa ancestralidad bastante interesante, ¿no? Ahí tenemos ahí. Y ustedes han visto, por ejemplo, la foto del diplomado, ¿no? Hay un líder indígena, ¿no? Bastante interesante, es un gran amigo que se llama Aurelio Chino Dagua. Él representa a la Federación de la Cuenca del Río de Pastaza, que se llama Ah, FIDEQUEP, qué ¿no? bueno que lo conozca, doctor. Pensé que era. Ah, lo conocía. Sí, claro, sí, sí, Ah, sí, lo caramba. conocía, Lo conoce. conocía Bien, bien. Alapu Aurelio Chino Dagua, ¿no? Siempre dialogamos con él, tenemos un acercamiento porque yo en el año 2014-2015, en este proceso de consulta previa, viajaba a donde se encontraba un pozo petrolero, que es Andoas, ¿no? Que es Andoas. Entonces, para el tema de la consulta previa, yo era uno de sus asesores. Ya estuvo en Lima hace unas semanas y creo que va a regresar otra vez, porque ahora tienen unas complicaciones. Por ejemplo, ¿qué complicaciones tema? Tienen los derrames de los hidrocarburos. O sea, por eso ellos jurídicamente, poco a poco han ido alcanzando un reconocimiento jurídico en función a costumbres, ancestralidad, en las normas nacionales y en los convenios internacionales, ¿no? Interesante. Entonces acá, la mayoría de los pueblos indígenas, el Apo Aurelio es del pueblo Quichua, ¿no? Del pueblo Quichua, que está cerca de los Ashuar, ¿no? Cerca del pueblo Ashuar. Entonces, regresando acá, la mayoría de los pueblos indígenas viven en las comunidades de sus territorios ancestrales, pero también podemos encontrarlos en lugares reconocidos como anexos, centros poblados y ciudades, intermedias o grandes ciudades. Grandes ciudades podemos encontrar en Lima la Horrible, en Lima la Gris, ¿no? Tenemos a una comunidad del Shipibo Conibo. Y bueno, Pucallpa, en Madre de Dios, en las ciudades, ¿no? En Iquitos, en Chachapoyas, en Tarapoto, ¿no? Dice, en otros territorios donde se han trasladado huyendo de qué? De la amenaza de los mencioné, de su vida. Por ejemplo, ¿qué tenemos ahí? Ese escenario muy complicado de los caucheros, ¿no? Entonces, este Amadeo García García, eh, del Taushiro, ¿no? Taushiro, del pueblo Taushiro, mencionaba que él y su familia tuvo hermanos y padres, y sus padres, etc., su comunidad tuvieron que alejarse de esos espacios porque los caucheros los maltrataban, los hacían cargar, explotaban de ellos, etc. Otro tema de las enfermedades, ¿no? De las enfermedades, es muy propensos ¿no? Otro de la tala ilegal. Son muy conscientes que en varias regiones de la Amazonía, no solo la Amazonía, también en la costa, en ciertos lugares de la costa, existe esta situación de la tala ilegal, ¿no? Tala ilegal que, bueno, es consentida incluso por ciertas autoridades, ¿no? Avalan ese tema. Otro, ¿qué más tenemos acá? La violencia, la violencia terrorista, ¿no? Entonces, los pueblos indígenas, miren, hicieron cumplieron una gran función y labor, ¿no? ¿No? Se autodefendieron, ¿no? Interesante, frente a remanentes, frente a grupos violentistas. ¿Qué más? Otra situación, narcotráfico, ¿no? Narcotráfico. Otro tema que va, etc. Por ejemplo, la trata de personas, ¿no? La trata de personas que sabemos que secuestran a sus hijas, ¿no? Hermanas, etc. Y son conducidas a, a lugares, pues, ¿no? Que vulneran los derechos humanos, ¿no? La dignidad del ser humano no existe en estos lugares. Ojalá esto cambien para bien, ¿no? Porque somos humanos que la dignidad no se debe perder o estar excluida. Todo ser humano donde se encuentre, en la costa, en la sierra, en la selva, por la forma de vestirse, actuar, dialogar, conversar, creencia, economía, política, etc., es un ser sintiente que es
que es digno, ¿no? La dignidad es en sí misma, ¿no? La dignidad en sí misma. Pero mire, para que ciertas personas, ciertos grupos tengan dignidad, hemos tenido que construir normas, ¿no? Hemos tenido que acudir a escenarios jurisdiccionales, ¿no? A tribunales nacionales e internacionales. Bueno, ahí vamos en esos avances. ¿Qué pasó esto? ¿Por qué sale? Vamos a ver. ¿Por qué pasó esto? Bueno, allá. Entonces, los pueblos indígenas en el Perú necesitan estar registrados oficialmente para que se respeten y cumplan sus derechos. No, no necesitan registrar. Pero hay censos que se van realizando, que ¿no? El INEI, el Ministerio de Cultura, ¿no? O ciertas organizaciones de la sociedad civil ¿no? Se encargan, ¿no? El objetivo es vamos a saber cuánto existen, pero no necesitan. No necesito por qué está registrado como indígena para ser reconocido como indígena. O sea, los pueblos indígenas en el Perú necesitan estar registrados oficialmente para que se respeten y cumplan sus derechos. No. En el Perú no es necesario que ocurra ello. Que los pueblos indígenas realicen un trámite para exigir que se respeten sus derechos. No se necesita. Y cumplan sus derechos, pues la Constitución del Perú reconoce su existencia objetiva y su existencia legal. ¿No? Objetiva y legal. Y el Estado peruano es responsable de qué? De la protección, ¿no? De la dignidad de la persona humana. ¿Qué más dice la Constitución? Artículo 2, inciso 22. Toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado para su vida, ¿no? Derecho a la salud, a la vivienda, ¿no? A tu integridad física, moral, ¿no? Lo dice el documento de mayor jerarquía. Además, la existencia de los pueblos indígenas es reconocido a lo largo de la historia, ¿no? Y de las normas peruanas, usándose denominaciones, ¿ah? Si nos vamos a remitir nosotros a la época no de la administración española, me refiero a lo que le llaman colonia, no, yo lo denomino administración porque los estados van evolucionando en el tiempo, ¿no? Como indios, como originarios, como indígenas, campesinos, nativos, ¿qué más mencioné hace un momento? Originarios, ¿qué más? Ancestrales, ¿no? ¿Qué más dicen otros? Cuando vamos ahí le dicen aborígenes, entre otras categorías, ¿no? Entre otras denominaciones que se le dan. Entonces, en el Perú necesitan registrarse, no necesitan. Pero el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Pueblos Indígenas, viene elaborando políticas en coordinación no solamente de manera autónoma, ¿no? Sino también con las otras instituciones de la sociedad civil o que representan a quienes, a los pueblos indígenas, como AIDC, otras federaciones, confederaciones que pueden ser regionales o nacionales. O nacional, porque no digo solo existe una nación, pero existen federaciones, confederaciones. Ningún trámite puede impedir o limitar el ejercicio, el respeto y el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas como pueblos indígenas, ¿no? Entonces, para fortalecer se va dando. Entonces, se requiere un fortalecimiento. Es necesario ir fortaleciendo constantemente. Eh, a pesar de que se va fortaleciendo, los derechos se ven vejados. Recuerdan el Baguazo, ¿no? ¿Qué ocurrió? Entonces, un tema lamentable, ¿no? Entonces, para fortalecer el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, el Estado peruano ha establecido trámite para su reconocimiento formal, ¿no? Que lo denomina formalización. Sin embargo, ningún trámite puede impedir o limitar el ejercicio o respeto para el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Esto, lo que mencionaba sobre el Ministerio de Cultura. Vamos a ir para el fortalecimiento del ejercicio de derechos de los pueblos indígenas, el Estado peruano ha establecido trámite para su reconocimiento formal. Por ejemplo, vamos a decir qué tema, el derecho a la consulta previa, para realizar ciertas actividades, pero no, sin embargo, ningún trámite
puede impedir o limitar el ejercicio, ¿no? De su actividad económica, política o de su cosmovisión y el cumplimiento del derecho de los pueblos indígenas. Vamos por acá dialogando. Se impulsa el impulso de los miembros de un pueblo indígena que puedan ejercer sus derechos. Todos los miembros de un pueblo indígena, todos, o de una comunidad campesina o de una comunidad nativa, es decir, las mujeres, los varones, los niños, los jóvenes, los ancianos, vamos a decir, los ancianos de máxima edad, ¿no? Adultos muy mayores, tienen los mismos derechos. No porque eres mujer tienes más derechos o tienes menos derechos, ¿no? Bueno, en una sociedad occidental, pues los varones tenían derechos, más derechos, pero eso ha ido cambiando, ¿no? Los derechos políticos acá en el Perú se dio en el gobierno de Odría, ¿no? Pero a las mujeres me refiero, derechos políticos, pero lo hicieron por cuestiones políticas, por los votos, ¿no? ¿No? Por votos. Pero obviamente en algunos lugares de pueblos indígenas sí hay representatividad o el que dirige el diálogo siempre es el varón, ¿no? Pero no necesariamente en todos es así. En cada pueblo indígena existe una particularidad, existe una lógica diferente, ¿no? Todos los miembros de un pueblo indígena o de una comunidad campesina o nativa, es decir, los varones, mujeres, niños, niñas, los jóvenes, los ancianos tienen los mismos derechos. Por otro tema, la voz, las necesidades y los saber de todos y de todas en la comunidad y el pueblo indígena deben ser escuchados y atendidos. No reflexionemos eso. ¿Escucharán las instituciones tutelares? ¿Escucharán los representantes de las instituciones? ¿No? La voz, porque la voz de esa persona, sus necesidades a la salud, a la educación, a tomar agua limpia, ¿no? A que descontaminen sus ríos, a que persigan al delincuente, ¿no? Sus saberes y de todas en la comunidad, todos y todas del pueblo indígena deben ser escuchados. Y no solo ser escuchados, sino deben ser atendidos. Les comento, vean un documental que se llama El Pastaza. Es un documental interesante donde participa pues el Apu Aurelio, que les mencioné. Vean este documental en el año 2000, creo que 2014, cuando estaba Ollantaytamala allí, en ese, en ese momento, visitan allí a este pueblo indígena, los escuchan, pero no los atienden, ¿no? Los escuchan, pero ellos reclamaban agua limpia, porque había hidrocefalia, sordos, ¿no? Desnutrición, porque obviamente hay contaminados sus ríos, pero los escuchaban, pero no los atendían. ¿Cómo los atendían? Llevándoles lentes. Vean ese documental, por favor, les recomiendo que se llama El Pastaza. Y este es bastante trágico, ¿no? Como los pueblos indígenas del río Pastaza, los quichua, reclaman ser atendidos. No solamente reclaman ser escuchados, reclaman ser atendidos. Existen necesidades, ¿no? La comunidad tiene necesidades. Entonces, deben ser atendidos en su propio lenguaje. Ya vamos a ver cuando hablemos del convenio 169 y de la ley de consulta previa más adelante. Pero ya me estoy adelantando por ahí. Respetar y cumplir estos derechos es una obligación de todos los miembros de los pueblos indígenas. Respetar y cumplir, ¿no? No solo respetar, sino respeta y cumple. Cumplimiento no, ¿no? Cumplimiento no, cumplir, ¿no? Estos derechos es una obligación de todos los pueblos indígenas, este, ¿qué más? Y de sus comunidades y también del Estado y la sociedad. Mm, Vamos a ver acá, por acá. Eh, los derechos se ejercen al ponerse en práctica en la vida de la comunidad del pueblo indígena. Tienes que poner en práctica no que quede en el papel, no en el texto jurídico. Por ejemplo, un derecho importante es la participación activa. Ujú. En la organización, en la vida política del pueblo indígena, en la vida ¿no? de la comunidad.
Entonces, este derecho, ¿qué incluye? La participación en el proceso de la elaboración y actualización de sus estatutos, ¿no? De sus organizaciones, así como participar en los espacios en la toma de decisiones. Tenemos allí que se participa en asambleas, ¿no? En los procesos de negociación también, en la elección de sus autoridades. Yo he participado allí, ¿no? Porque yo quería aprender, conocer cómo era el desenvolvimiento, ¿no? Las mujeres y hombres tienen los mismos derechos a participar y ser elegidos como representantes de las comunidades nativas o campesinas de sus organizaciones indígenas locales, regionales y nacionales, ¿no? Si revisan ustedes la página web de esta organización que se llama AIDC, ¿no? Vamos a notar que existen eh, mujeres también que son parte de la directiva. Y lo mismo va a ocurrir en temas locales y regionales, ¿no? Una de las líderes más representativas de AIDC fue Ruth Buendía, ¿no? Ruth Buendía. Bastante era de central Ashánica del Río Ene, ¿no? De la CARE, ¿no? Una líder indígena bastante representativa, que ella cuando estaba en el CARE no, se oponía a varias situaciones que afectaban a sus comunidades, ¿no? Y salía pues fuera del Perú a que se escuchen sus derechos, porque a veces los derechos de ciertos grupos de personas en el Perú no se, no se escuchan, ¿no? ¿Qué derechos tienen los pueblos indígenas en el Perú? En el Perú, los pueblos indígenas tienen derechos humanos colectivos. Son reconocidos por las normas nacionales, que vamos en su momento, y otras normas eh, internacionales que se integran pues a nuestra normativa. Son ejemplos de derechos colectivos de los pueblos indígenas. ¿Qué tenemos acá? Veamos, esto es lo que mencionamos, ¿ya? Estos son los ejemplos de los pueblos indígenas. Vamos a ver acá. Derecho a la identidad cultural, ¿no? A la identidad cultural. A vivir y conservar sus costumbres y distinguirse según su propia cultura. Si vemos un achuar, no sé, la forma de vestirse es diferente a un machiguenga, ¿no? A un yaguar, por ejemplo, ¿no? Es diferente. Es diferente a un del pueblo Cañaris, ¿no? Es diferente a un Bora en temas de lenguaje, en el tema de vestimenta, en el tema de la comida, en el tema de la música, en el tema de la danza, en el tema de la cosmovisión, en el tema, ¿no? Mm, es diferente, es totalmente diferente. En tema de la unión de nupcias, es diferente. Derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica colectiva, dice, a ser reconocidos por el Estado como persona jurídica con derechos colectivos. Entonces tenemos A y de ser, ¿no? Es reconocido por el Estado, ¿no? Tiene personalidad jurídica, ¿no? Asociación Interamericana de Desarrollo de la Selva Peruana, A y de ser, reconocida, tiene persona jurídica, ¿no? Su actuación es colectiva. El Estado reconoce como personas jurídicas con derechos colectivos. ¿Qué más mencionamos acá? Derechos a la autonomía, a elegir a sus propios representantes, no sus propios, ellos a elegir, no, el Estado no puede intervenir, a elegir a sus representantes, ¿no? A sus líderes, no puede intervenir. Está vulnerando los derechos que lo hacen. O externos, o corporaciones, no puede intervenir, a tomar sus propias decisiones y establecer sus reglas y formas de organización propias como pueblos indígenas para la convivencia entre sus miembros. El derecho al desarrollo propio, a elegir sus prioridades de desarrollo y a decidir libremente su modo de organizarse, su forma de vida y a los que quieran para su futuro. El derecho al desarrollo propio, es a elegir sus prioridades,
de un Ashuar puede ser su prioridad la vestimenta. De Ronald Vázquez, su prioridad puede ser un carro, pero del Ashuar no es su prioridad el carro, sino su prioridad, ¿cuál es? La alimentación. Es diferente. Entonces, a decidir su forma de organizarse, su forma de vida, a lo que quieran para su futuro. ¿Qué más? Derecho a la tierra y al territorio, a tener el reconocimiento formal de las tierras y sus territorios ancestrales y tradiciones. Es decir, titular, registrar o formalizarse ante el Estado peruano la existencia de un espacio en el que viven, de sus familias y realizar sus manifestaciones culturales, ¿no? Es decir, titular, registrar o formalizarse ante el Estado peruano la existencia de un ejercicio en el que viven con sus familias a realizar sus manifestaciones culturales. En la actualidad hay un entusiasmo y hay un pedido por parte de los pueblos indígenas a la titularidad de sus territorios ancestrales, ¿no? Eso va a generar un antagonismo, ¿no? Con ciertos intereses. Ahí va a haber ahí unas cuestiones complicadas que se están dando, se dieron. Hay grupos hegemónicos que no aceptan, grupos económicos que no, pero vamos a esperar qué dice el futuro. Por acá tenemos derecho a usar sus recursos naturales. Reclaman mucho esto, ¿no? Disfrutar, aprovechar los recursos que se encuentren en sus territorios y que sean utilizados tradicionalmente. La alimentación mayormente, ¿no? Vamos a encontrar que, ¿no? La alimentación, la dieta ¿no? de los grupos indígenas se respeta, ¿no? No se respeta, pero lo que no deben hacer es la comercialización. No pueden andar vendiendo taricayas, etc., ¿no? Pero en tema de utilizar, sí, sus ríos para navegar, ¿no? La pesca, entre otros. Derecho de la participación, a participar en la vida política, económica y social y cultural del país. No, porque al ser pueblos indígenas no están excluidos. Ellos participan, ¿no? Social y cultural del país y que el Estado tome en cuenta la participación, opinión y decisiones de los pueblos indígenas. Es algo interesante acá mencionar. ¿Tenemos cuota indígena en el Parlamento? ¿No? A ver, que hay que reflexionar. Tenemos algunos representantes indígenas, vemos que en el Parlamento se ponen, pues, o hay lulos, pero, o se ponen, ¿no? Como lo que llevan en la cabeza, pero realmente ¿no? Ellos, o es que vemos que sale, pues, un Ashuar, ¿no? Allí. Vemos, ¿sabes? Ahí sería bueno reflexionar, ¿no? ¿Qué ocurre ahí? El derecho a la consulta, tenemos el convenio 169, tenemos a la OIT, perdón, tenemos la ley de consulta, a ser consultados, a participar en la toma de decisiones sobre las medidas que pudieran afectar. Eso ya vamos a ver en su momento. Entonces. Este derecho se basa en el principio de la igualdad, dignidad de todos los pueblos y culturas y el poder decidir sobre el modo de desarrollo. Y acá vamos a profundizar en su momento, ¿ya? La consulta debe ser la consulta debe ser previa, libre, informada sobre las medidas legislativas, administrativas, que los afecten y pudieran afectar, y sobre todo los proyectos que se realicen en sus territorios y que pudieran afectar sus derechos. Recién el Parlamento ha hecho un asunto muy complicado, ¿no? Eh, el tema de la denominada antiley forestal. ¿Les consultaron? Bueno, ya vamos a ver en su momento. El derecho a la justicia y a la jurisdicción especial, ¿no? El acceder a la justicia con enfoque intercultural, a tener una jurisdicción especial, a administrar su propia justicia, al respeto y a las formas tradicionales de impartir justicia, pero siempre respetando los derechos humanos, siempre respetando los derechos humanos ¿no? De sus miembros, ¿no? De sus miembros o de su colectividad. Eh, el derecho a la salud intercultural, acceder a la salud con un enfoque intercultural,
¿no? No imponiéndolo. Recuerden que en la época del 90 en la dictadura, el tema ahí se vulneraron muchos derechos en el tema de las mujeres, ¿no? Al respeto de las formas y tradiciones de la curación, no imponer, pues, ¿no? Las curas. El derecho a la educación intercultural, acceder a la educación con enfoque intercultural, es decir, la lengua materna, respetando sus creencias, sus cosmovisiones, y incluyendo las formas tradicionales de la educación y formación, ¿no? Ahí también hay que reflexionar sobre este tema de la educación intercultural bilingüe, ¿no? Tenemos docentes en totalidad para la educación intercultural bilingüe, se forman, ¿no? Sí, sabemos que existen universidades que se denomina intercultural bilingüe, creo que, si no me corrigen, en Ucayal, en Pucallpa hay, ¿no? En Bagua también hay un proceso ahí, en Quillabamba también, pero es poco a poco. El derecho a la protección de los conocimientos colectivos y tradicionales, a respetar y proteger sus conocimientos ancestrales, colectivos y tradiciones de manera que otras no puedan apropiarse, por ejemplo, el uso de las plantas medicinales, ¿no? Y bueno, hay reportes que hay patentes en otros países de plantas medicinales, ¿no? Han sido patentadas por otras personas. ¿Qué marco normativo, no? ¿Qué es el marco normativo? ¿Quiénes los crean? A ver, en las comunidades indígenas, ¿no? Actúan y toman decisiones considerando sus reglas. Pero estas reglas es que han sido aprendidas por sus ancestros, ¿no? Ellos han transmitido de generación en generación. Entonces, ese aprendizaje es tomado en el momento, es considerado. ¿Qué más? Algunos han trasladado estas reglas a documentos escritos llamándonos reglamentos internos. Tienen actas, tienen documentos, tienen libros, tienen estatutos. Normalmente los que ya han aprendido, ¿no? El castellano, han aprendido, ¿no? Entonces, los redactan. Otros pueblos mantienen aún, dicen, en sus mentes dichas reglas tradicionales y son transmitidos oralmente de generación en generación. Hay varios pueblos indígenas que pues ya tienen estatutos, documentos internos y bajo esos documentos internos o estatutos o escritos es lo que se rige. Todas estas reglas escritas u orales han permitido una vida tranquila, ¿no? En la comunidad y con comunidades vecinas. Los pueblos indígenas en varias partes del mundo siempre han tenido ciertos enfrentamientos. Pueden ser por territorio, puede ser por alimentación o puede ser por noviazgos también, ¿no? A veces roban, pues, ¿no? ¿No? Se enamora el joven de la joven, ¿no? Y va, pues, lo lleva y a veces ahí existen enfrentamientos. Todas esas reglas escritas, dice, orales han permitido la vida tranquila en la comunidad y con comunidades vecinas. ¿Qué más tenemos? Del mismo modo, del mismo modo, la vida en las diversas sociedades están reguladas por las normas. Normas escritas y no escritas. En la ciudad, el occidental se rige bajo la norma escrita. Entonces, en el marco normativo, acá, que lo que tenemos, un conjunto de normas, de normas, sus propósitos es establecer los límites que deben cumplirse, realizar exigencias para que puedan convivir, para que la relación en sociedad sea armónica. Entonces, esa sociedad en armónica te va a llevar a mantenerte una paz, ¿no? Y te va a llevar, ¿qué? A mantener y respetar los derechos, sin exclusión, ¿no? De todas y todos. Entonces, en este marco normativo está compuesto, vamos a nosotros a tener, instrumentos legales, ¿no? ¿Qué es instrumento legal? Documentos que contienen normas,
de hacer y no hacer. ¿Quién más tenemos por acá? Tenemos a la jurisprudencia, una fuente del derecho, ¿no? Que es un conjunto de sentencias, decisiones o de fallos dados por los tribunales, ¿no? O autoridades que se interpretan y se aplican al derecho en un caso específico, en un caso concreto. Tenemos otra fuente del derecho, el derecho constitucionario, el uso de las costumbres, ¿no? Que son las normas que no están escritas, pero que se cumplen, porque en el tiempo se han hecho costumbre, ¿no? Por lo tanto, se debe de cumplir. En el marco normativo es creado por instituciones. Miren, tenemos dos tipos de marcos normativos, ¿no? El internacional, creado por instituciones internacionales como Organismo de las Naciones Unidas, tenemos Organización de Estados Americanos, tenemos a la OIT, entre otras. Las instituciones internacionales que crean normas internacionales son instrumentos legales, tenemos también, y la jurisprudencia. Entonces, son instituciones de carácter especial, agrupados por un sistema o por un sistema universal. También tenemos no solamente a nivel universal, sino también regionales, América, ¿no? Que reúnen a varios países para trabajar con un mismo fin. En América Latina también una, existen organizaciones que trabajan con el mismo fin, derechos humanos, temas ambientales, protección de la biodiversidad, ¿no? Temas de los derechos, de los derechos de los pueblos indígenas. Y acá existen de dos tipos de instrumentos legales internacionales, ¿no? Que se encuentran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que eso ya ¿no? Que los conocemos. ¿Qué más tenemos? A los tratados, ¿qué más tenemos? A los convenios. Entonces, estos instrumentos, tanto convenios, tratados, Declaración de Derechos Humanos, se clasifican acá de la siguiente forma. Instrumentos legales internacionales obligatorios o vinculantes. Son productos de las negociaciones que se realizan entre los países, ¿no? Eh, Son firmados como convenios, pactos, tratados o acuerdos y el Perú pues está obligado a cumplirlos cuando los ha aprobado. Pues ese incumplimiento puede traer en alguna sanción al país. Se le excluye de algo. Se le empieza sancionando, excluyéndose de algo. Estos instrumentos legales internacionales no obligatorios o no vinculantes muestran solamente un compromiso sobre el contenido de las normas. Y estos instrumentos son firmados como algo como una declaración, ¿no? Solo como declarativos. Si bien el Perú no está obligado a cumplirlos, estos instrumentos deben eh, recordarse que muchos se basan en tratados o pactos sobre los derechos humanos. Basta que hace mención de los derechos humanos, por lo tanto, sí son obligatorios. Diga, derecho humano, obligatorio. Inviolabilidad, obligatorio, ¿no? Salud, educación, obligatorio. Es un derecho humano, derecho universal. Con lo que estos se vuelven un referente, importante, incluso de carácter trascendental. Y acá en los adicionales que tenemos, por ejemplo, la Constitución, las leyes, decretos supremos, ordenanzas, diversas instituciones internacionales vigilan que los países que han aprobado los tratados, acuerdos o convenios cumplan o realizan los máximos esfuerzos para cumplirlos, ¿no? Pues por ello, si el Estado peruano no demuestra su cumplimiento, podría recibir una sanción. Y acá que tenemos acá un ejemplo, la Corte Americana de Derechos Humanos, ¿no?
que dentro de la Organización de Estados Americanos vela por el cumplimiento de los derechos humanos reconocidos en las normas internacionales, como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. ¿Qué más tenemos acá? El otro tema es el Convenio 169 de la OIT, el Organismo Internacional del Trabajo. No se cerca. Entonces, estos instrumentos legales, ¿no? Que se reconocen los derechos de pueblos indígenas, se reconocen y protegen los derechos, ¿no? Y en Perú se agrupan en carácter internacional que protegen los derechos humanos generales, instrumentos internacionales que protegen los derechos colectivos específicos. ¿Me avisan cómo voy con el tiempo, por favor? ¿Estamos bien o estamos mal todavía? Sí, doctor, estamos dentro del tiempo todavía. Ya. A ver, instrumentos acá internacionales que ya lo mencionamos acá. La del año 1948, ¿no? Viene el otro, esos son los derechos humanos, Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el año 1969, el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también el año 1966, dije 1966, no 1969, igual políticos, igual económicos. 69, pues la Convención Americana los derechos humanos. Mire, hay una evolución después de estos escenarios lamentables como la Segunda Guerra Mundial hacia adelante, vino una reflexión colectiva, masiva, ¿no? Masiva para hablar sobre el humano, ¿qué es el humano? Estos instrumentos específicos para los pueblos indígenas, acá. El, el año 1989 el convenio de la OIT, ¿no? El convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre los pueblos indígenas tribales en países independientes. Acá hay mucha confusión. Por ejemplo, les hago una pregunta. ¿En Perú existen tribus o no existen tribus? ¿Qué me dirían? Bueno, les voy mencionando que en Perú no existen tribus, ¿no? Los tribus, ya vamos a ver más adelante cuando hablemos sobre estos, sobre convenios en el. Tribu tiene una definición, un concepto bastante interesante. 2007, ¿no? Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, hay una evolución. Miren, como recién, después del nuevo milenio, ¿no? Del nuevo milenio, hablando sobre esto. Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el año 2016, ¿no? Y la FAO con las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tendencia de las tierras, la pesca y los bosques en el contexto sobre la seguridad y salud alimentaria. Hay otro tema que tiene el acuerdo de Escazú. Sí firmó, pero no lo ha ratificado. Los instrumentos nacionales, tenemos a la Carta Magna del 93, pero no fue la única. Ya mencionamos que empezamos con la de Leguía, ¿no? La de Leguía es interesante, cómo vino entonces esa, esa motivación, ¿no? Esa motivación. Pero cuando ya puse al tema de González Prada, porque viene acompañada de las reflexiones de los teóricos, de los pensadores, de los intelectuales, ¿no? Y sus normas de desarrollo como leyes, decretos supremos que suelen aprobarse, reglamentos, otras disposiciones, ordenanzas, directrices o resoluciones, etc. Entonces, los instrumentos legales nacionales están agrupados en niveles según su jerarquía. Nosotros conocemos esa pirámide de que les voy a ver si tengo acá una figurita. Si está, lo ponemos. No creo que no le he puesto. Bueno. Los instrumentos legales nacionales reconocen los derechos de los pueblos indígenas. El Perú son muchos de los instrumentos legales nacionales que reconocen los pueblos indígenas o tratan de los pueblos indígenas, perteneciendo partiendo de la Constitución del año 1923 y siguiendo por normas específicas
sobre pueblos indígenas. Vamos a mencionar algo, porque son diversas, sobre normas específicas sobre las tierras y recursos naturales, ¿no? Donde se mencionan o regulan los derechos de los pueblos indígenas. Vamos a dar un ejemplo, ¿no? Como la ley forestal de flora y fauna silvestre. Mencioné hace un momento que hubo una modificación a cierto artículo, 39, 37 creo, no recuerdo bien, ¿no? Y algo complementario, pero no se consultó, ¿no? O sea, no se dejó de lado. Ahora está que se discute ese tema en la Constitución, perdón, en el Tribunal Constitucional, están solicitando eh, su inconstitucionalidad. Pero les comento que yo estaba muy atento a la oralidad o a la participación, a las preguntas, ¿no? De los actores, pero me pareció un poco trágico unos tribunos, este, no sabiendo la definición ¿no? De pueblo indígena. Era bien curioso, ¿no? Puedo utilizar otras expresiones. ¿Qué más tenemos? La ley de áreas naturales protegidas, ¿no? Entre otras normas que vamos a anotar aquí. ¿La ley de áreas naturales protegidas involucra a los pueblos indígenas? Sí, claro, claro que sí. No, claro que se involucra. Muchísimo. Acá miren, mencionamos a estos instrumentos específicos, ¿no? Para regular los pueblos indígenas, el 87 y su reglamento en el año 91, ¿no? Ley de comunidades nativas, esta es la ley, 1987 su reglamento. ¿Qué más tenemos? Ley de comunidades nativas y desarrollo agrario, el 78 y su reglamento en el año 79, un año después. Ley de protección de los pueblos, esto sí es más reciente, tenemos acá hasta la ley, en el año 2006, su reglamento en el año 2000, en el año 2007. Ley de consulta previa que vamos a ver en su momento, este es en el año 2002. Entonces, miren, estamos hablando de una ley de consulta previa sobre pueblos indígenas, ¿no? No se consultó. Bueno, ¿qué más tenemos acá en el año 2002? Ley que establece el régimen de protección y conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos, ¿no? En el año 2002. Son instrumentos específicos para derechos indígenas, pueblos indígenas y derechos indígenas. Específicos sobre la tierra y el uso de sus recursos naturales. También hay una evolución normativa y normas acá. Ley orgánica de aprovechamiento sostenible de recursos, ¿no? El año 1997, esto es la Ley General del Ambiente, en el año 2005, que habla sobre pueblos indígenas, no fue la única, ya teníamos el documento del año 1990, la Ley del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Ley, que hace un momento mencionamos eso, Ley de Áreas Naturales Protegidas, también tenemos que estar la ley 26834, Ley de Conservación también, aprovechamiento sostenible, diversidad biológica, ley forestal y flora y fauna silvestre, ¿no? Normas sobre la titulación de sus tierras. En la actualidad vienen reclamando que se titule sus tierras, en algunas regiones ya se han logrado titular. Bueno, regresando en materia sobre comunidades nativas, ¿qué tenemos acá? Jurídicamente, ¿qué es una comunidad nativa? Son organizaciones que tienen origen en los grupos tribales de la selva y ceja de selva. Están constituidos por conjunto de familias vinculadas por los siguientes elementos principales, ¿no? Idioma o dialecto, característica cultural y social, tenencia y usufructo y común y permanente del mismo territorio con sus asentamiento nucleado o disperso, ¿no? El artículo 8 del decreto legislativo número 2275. Acá, bueno, cómo se vinculan estas normas legales. La Constitución hace mención a comunidades nativas, ¿no? No pueblos indígenas. La Constitución hace mención a comunidades nativas. Acá está el decreto ley, ley de comunidades nativas y desarrollo agrario, del 78, ¿no? Este,
Hay reglamentos sobre comunidades nativas también, sobre el tema agrario, el 79, el convenio 169 de la OIT, ¿no? Y pues se fue aprobado por el Perú después firmó, ¿no? En el año 1993. ¿Qué dice el artículo 89 de la Carta Magna? Las comunidades nativas son autónomas en sus organizaciones, en el trabajo comunal y en el uso libre de su disposición de tierras, así como en lo económico y administrativo dentro del marco que la ley establece. Miren, ¿no? Son libres, ¿no? Libre, pero la realidad, nosotros, ¿no? Ujú. En esta ley 2217, el Estado reconoce la existencia legal y la personalidad jurídica de la comunidad nativa. ¿Qué más nos dice la ley? El Estado garantiza la integridad y la propiedad territorial de las comunidades nativas. ¿Qué más? Levantará el catastro correspondiente a los y les otorga un título. La participación del Ministerio de Agricultura, ¿no? De Agricultura. Bueno, competencia de COJOPE, ¿no? Eso es lo que de esta presentación y ahora sí me gustaría escuchar algunas preguntas. Entonces, uy, rápido pasa el tiempo. Voy a dejar de compartir. Sí, doctor, sí. Gracias, doctor. José Ronald. 50, no hemos cuento, nos pasamos un poquito. Sí, doctores, ¿tiene alguna pregunta? Ya los chicos parece que están cansados, están retirando. Felizmente lo Ah, están ya. viendo en otros canales. Sí, eso es lo bueno. Tenemos otros canales de difusión y lo están viendo también directamente. Y agradecer compartir los PPTs. La siguiente sesión sería el día jueves. Doctor, muy agradecido con su ilustración. Hay cosas que también no tenía claro los conceptos, así que ya estoy aprendiendo también yo. Así es. Gracias. Sí, Bueno, sí, entonces el día jueves nos encontramos a la misma hora por esta misma línea para seguir abordando lo que corresponde el del día jueves. doctor José, gracias. Entonces, doctores, damos por culminar la sesión de hoy y nos vemos el próximo jueves a la misma hora, 8 en punto. Gracias, doctor José. Muy Ya. buena noche a cada uno de ustedes. Buenas noches, un gusto. Hasta luego. Buenas tardes.